y nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo debemos de bendecir al Señor? Con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Porque Dios quiere que nosotros le adoremos a Él con todo nuestro ser. Por eso decía aquel corito antiguo, ¿verdad? Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mis manos y también con mis pies. Y por ahí, ¿verdad? Y decía, y si me faltan los pies, le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, bueno, o sea que con todo. Así debemos de adorar al Señor. Pero qué bueno verlos aquí, hermano, en la casa del Señor. Amén. ¿Por qué no oramos? Oremos y de esa manera recibimos la palabra del Señor. Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des, Señor, de tu revelación, que nos des de tu conocimiento, de tu sabiduría, que nos hable, Señor, a nuestro corazón. Tanto lo necesitamos, lo anhelamos. Por favor, Señor, que tu buena palabra haya cabida en nuestro corazón y en nuestra vida y nos cambie, nos transforme. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Quiero yo, hermanos, hablar con ustedes de este tema, la prontitud. ¿Entiende usted, qué entiende usted de prontitud? Pronto, rápido, veloz, flash. Pues fíjese, hermano, que está usted en lo correcto. Cuando hablamos de prontitud, hablamos de para ayer. Cuando hablamos de prontitud, hablamos, hermano, de ese dicho incluso que dice que hay que hacer las cosas ahora y no mañana. No dejes de hacer lo que tienes que hacer ahora para mañana. O sea que necesitamos nosotros, hermano, ser prontos. Y hemos estado hablando sobre las 7 columnas del sabio, basándonos en ese hermoso pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 7 y versículo 21, que dice: estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Pero que en este verso encontramos la tercera columna y la cuarta columna. Si usted se recuerda, nosotros hemos estado hablando, como ya le dije hace un momento, sobre las 7 columnas que un hombre sabio, que un hijo de Dios tiene que establecer en su construcción, en su casa, en su vida espiritual. ¿Para qué? Para que esa construcción, esa casa no caiga, para que su vida espiritual pues esté sostenida, permanezca. Y ya vimos 3 de ellas, pero la columna número 4, que tiene por nombre Boaz, la vamos a desarrollar hoy y la encontramos en este verso, en este mismo verso de 1 Reyes 7:21. Pero ¿qué tiene que ver la cuarta columna, que es Boaz, con el tema de la prontitud? Pues mucho, porque precisamente Boaz lo que significa es eso, prontitud. Salomón, como sabio, como un hombre del cual recibió, hermano, sabiduría de parte del Señor, supo para qué él iba a establecer 2 columnas en el templo y por qué las iba a establecer. Ahora, quizás no quisiera yo, hermano, hablar mucho sobre historia ni sobre arqueología, pero déjeme contarle algo así rápidamente. Los arqueólogos han descubierto que estas 2 columnas, Jaquín y Boaz, Boaz, Jaquín y Boaz, que Salomón estableció en el templo, las estableció de una forma como
para defenderse, incluso de los enemigos. Es decir que los arqueólogos han descubierto que a simple vista estas dos columnas afuera del templo normalmente se miraban como dos pilares hermosos que pudieran sostener el pórtico del templo, la entrada del templo. Pero hablando militarmente, estas columnas eran dos palancas. Es decir que abajo de las columnas Salomón hizo una construcción como de palanca que estaba conectada desde la entrada hasta el lugar santísimo adentro del templo, de tal manera que cuando vinieran los enemigos y quisieran robarse el oro, que en muchas ocasiones lo hicieron, de hecho cuando Nabucodonosor vino y robó todo el oro en Jerusalén, pues entró al templo y se llevó los platos, se llevó todo, pero el arca del pacto no la encontró. Entonces los arqueólogos han descubierto que estas dos columnas, Jaquín y Boaz, no solo eran columnas a simple vista como para sostener la entrada del templo o el pórtico, sino, vuelvo y les repito, estaban estratégicamente establecidas ahí como armas, como palancas, de tal manera que cuando el ejército de Israel ya no pudiera detener a los enemigos y ya ellos entraran al templo, entonces uno de los sacerdotes adentro, por medio de alguna palanca o por medio de alguna maniobra hasta adentro, hacía que las columnas que por dentro tenían como arena sirvieran como palanca y subterráneamente, entonces adentro se abriera el piso en donde estaba el arca del pacto y el arca cayera adentro y se volviera a cerrar, como que para desaparecer el arca. Es algo impresionante la arqueología lo que ha descubierto. Pero ¿por qué les digo esto? Porque Salomón le puso nombre a esas dos columnas, le puso Jaquín y le puso Boaz. Pero lo que Salomón estaba dando a entender encubiertamente, sabiamente, esta es una revelación maravillosa, porque nos enseña a nosotros espiritualmente, pero también militarmente. Pero yo quiero hacer la aplicación espiritual, porque así como estas dos columnas de alguna manera sirvieron para preparar, que es lo que significa Jaquín, y para fortalecer con la prontitud el resguardar el arca del pacto, así estas dos columnas nos pueden a nosotros también preparar y nos pueden fortalecer para resguardarnos de nuestro enemigo. Es algo profundo esto. Estas dos columnas que Salomón instituyó, estableció, más bien dicho, ahí en el templo, entonces tenían, hermano, una función específica. No solamente eran columnas como para una buena vista o una buena visión del templo, sino otra vez, era como para preparar y como para avisar que a los enemigos estaban ahí y guardaban el arca del pacto. Bueno, dejemos por un lado esa información, pero entonces metámonos un poquito a Boaz. Porque ya miramos qué es lo que significa Jaquín, que es la tercera columna, que es preparación. Pero Boaz lo que significa es prontitud. Y prontitud o Boaz tiene otras dos derivaciones que aquí las anoté. Número uno, se puede aplicar o puede significar que en él hay fortaleza. Es decir, Boaz significa uno, en él hay fortaleza. Y dos, yo puse la palabra en inglés porque me dio más amplitud, más palabras para lograr entender la segunda parte. Es quickness, que lo que significa rapidez, prontitud y velocidad. Entonces la cuarta columna, Boaz, lo que significa es que
cuando hay velocidad, cuando hay rapidez, cuando hay prontitud en hacer las cosas, ya sea malas o sea buenas, hay un fortalecimiento. Entonces la cuarta columna, para poner ya una base y empezar el tema, la cuarta columna, Boaz, que nosotros como sabios constructores necesitamos poner, es para que nosotros seamos rápidos, prontos en hacer las cosas buenas y podamos ser fortalecidos. Es decir, que si no establecemos Boaz, si no establecemos la cuarta columna en nuestra vida, no vamos a alcanzar la fortaleza porque no estamos haciendo las cosas prontamente. Ahora, si Boaz significa fortaleza, pero también significa prontitud, yo encontré, hermano, varios versos, varias palabras en el hebreo que nos enseñan a nosotros cómo adquirir fortaleza. Para ser exacto, encontré 24 palabras hebreas, 24 fortalezas diferentes que nosotros podemos recibir por hacer las cosas prontamente. Pero no las vamos a ver ahora, porque son 24 temas. Una de ellas, la primera palabra que en la Biblia que habla de fortaleza es Abir, que significa poderoso, noble, algo así como la fuerza que tiene un toro o un caballo, duro. La otra palabra es On, que es un esfuerzo exitoso. La otra palabra es Eilaut, que es fuerza, protección. La otra palabra es Armón, Bajín, Virá, Bitzarón, Geburá, que de aquí es donde viene Gibor o los Giborín, aquellos hombres fuertes del capítulo 6 de Génesis. Pero esa fortaleza, esa fuerza de toro, esa fuerza de caballo, esa actitud portentosa de protección, de ser firme, de vigor, de defensor, de refugio, de peñasco, que son todas estas palabras, solamente podemos recibir todo eso si actuamos de una forma pronta, si actuamos de una forma rápida en las cosas buenas. Pero si hacemos las cosas malas prontamente, también podemos tener fortaleza y podemos tener torres, podemos tener fuerza, pero por el lado negativo. Es decir, que alguien que se apresura a hacer lo malo va a ser fortalecido, puede ganar alguna batalla, puede ser victorioso, pero por el lado negativo. Por eso es que, entre paréntesis, a veces el enemigo gana victorias, porque él se apresura a atacar, él se apresura a hacer las cosas y nos vence. Eso es por el lado de las tinieblas. Esto es tremendo, hermano. Entonces, ya no terminé de decirle algunas palabras. Mire, por ejemplo, estas. Está Sela, está Oz, está Ofel, Otzma, que ese es un poder en número, numerosos. A veces Dios da fortaleza en unidad, personalmente, pero a veces también da la fuerza en unidad. La unidad hace la fuerza, dice un dicho, es cierto. Esa fuerza se encierra en la palabra hebrea otzma, pero esa fuerza en unidad se recibe cuando se hacen las cosas con prontitud. Entonces esto hay que explicarlo todo, pero como le vuelvo y le repito, no vamos a verlas hoy estas palabras, sino yo quiero enfocarme en el segundo término o el segundo significado de lo que es Boaz. Porque el primer significado de la cuarta columna, que es Boaz, dijimos que era fortaleza. Por eso les mostré todas las palabras hebreas de fortaleza, pero yo no quiero hablar de la fortaleza hoy.
Pero dicho sea de paso, vamos a recibir fortaleza y todas esas clases que le mencioné si hacemos las cosas buenas con prontitud. Pero entonces quiero enfocarme específicamente en lo que es la prontitud, porque quizás sabemos que es prontitud y usted ya me lo dijo, es rapidez, es velocidad, amén. Pero entonces miremos a la luz de la palabra qué cosas nosotros necesitamos hacer con prontitud, con velocidad, qué cosas nosotros debemos de hacer hoy, pues, y no dejarlas para mañana. Porque el problema, hermano, a veces de nosotros, de nuestras derrotas espirituales, es porque quizás nosotros sabemos que tenemos que hacer algunas cosas y no las hacemos. Entonces no basta solo saber las cosas que tenemos que hacer, sino hacerlas, porque si no vamos a ser derrotados. Entonces prontitud, lo que ya le mencioné hace un ratito, significa velocidad, rapidez. Y la palabra velocidad, ya para ir metiéndonos al mensaje, la palabra velocidad lo que significa es ligereza o prontitud. Esto parece que fuera repetición de palabras, pero lo que pasa es que todo está íntimamente ligado. Si hablamos de prontitud, hablamos de velocidad. Si hablamos de velocidad, hablamos de prontitud. Si hablamos de velocidad y prontitud, estamos hablando de ligereza. Por eso le pongo los términos del diccionario, porque todo está ligado. Ahora, entonces, yo puse un término para entender qué es la prontitud. La prontitud con que hagamos las cosas que tenemos que hacer nos dará la fortaleza para triunfar y ser más que vencedores. Para eso es la prontitud, para eso es la velocidad, para que con ella hagamos las cosas que tenemos que hacer, las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Para eso necesitamos la velocidad, y cuando lo hagamos, entonces nos dará la fortaleza para triunfar y ser más que vencedores. Entonces la gran pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros queremos éxito espiritual, moral, familiar, físico, económico, en todas las áreas? Que dicho sea de paso, este año es el año de la abundancia. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y lo recibo. Pero va a venir siempre y cuando nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es tener prontitud. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer prontamente? Porque tenemos que establecer esa columna, Boaz. Tenemos que establecerla. Si no, no vamos, hermano, a ser fortalecidos. Si no, no vamos a ser bendecidos. Si no, no vamos a ser galardonados. Entonces hay cosas que tenemos que hacer prontamente. Entonces empecemos. Génesis capítulo 24 y versículo 46. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Ahora, este pasaje, ¿de qué está hablando? Si usted se recuerda, Abraham le dijo a su siervo, el más viejo de su casa: quiero que vayas a mi parentela, a mi familia, a mis parientes, y le consigas esposa a mi hijo Isaac. ¿Se acuerda de ese pasaje, de esa historia? Entonces viene, ¿cómo se llamaba el siervo? Eliezer. Entonces viene Eliezer y jura, hace un juramento a Abraham y le dicen: no te preocupes, yo voy a ir a tus parientes. No me voy a ir a meter a otro pueblo, no voy a ir a otra ciudad, voy a ir a tus parientes y de ahí voy a traer a una mujer para Isaac. Entonces hace los preparativos Eliezer, se lleva 10 camellos, los carga con oro, los carga con pendientes y se va.
Cuando llega ya a la tierra donde estaban los parientes de Abraham, viene Eliezer y antes de tomar una decisión, Eliezer ora y le dice al Señor: Señor, que haya yo gracia delante de ti hoy y que yo entienda que tú le vas a dar una esposa a Isaac, pero que yo entienda que va a ser la que venga al pozo a sacar agua, pero antes de ella sacar agua, para ella me dé a beber a mí y le dé a beber a los camellos. Eran 10. Esa era la oración que Eliezer hizo. Entonces después dice que terminando estaba cuando viene Rebeca. Viene Rebeca, se acerca al pozo y Eliezer le pide agua, así como oró, porque esa era la señal. Entonces viene Rebeca y no le negó, sino dice que bajó su cántaro de donde lo traía vacío, porque venía al pozo a sacar agua para ella. Entonces dice que bajó su cántaro y le dijo: no hay problema, bebe. Pero también dice que dijo: le voy a dar a tus camellos para que ellos beban, y así lo hizo. Entonces se cumplió la señal que Eliezer le estaba pidiendo al Señor. Ahí entendió Eliezer que Rebeca iba a ser la esposa de Isaac. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Rebeca efectivamente llegó a ser la esposa de Isaac. Pero lo que a mí me llama la atención es esto que hizo Rebeca. Cuando ella recibió la orden de parte de Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, dice que Rebeca prontamente bajó su cántaro. Ahora, esta es una enseñanza preciosa espiritual, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero prontamente, con prontitud, con velocidad, una de las cosas que tenemos que hacer para establecer Boaz, para establecer esa cuarta columna en nuestra vida, es bajar nuestro cántaro. ¿Y qué representa el cántaro? Esa es la gran pregunta. Y esa es la enseñanza. El cántaro nos representa a nosotros, representa nuestra humanidad, nuestro ego, quiénes somos. Cuando aquella mujer samaritana que había tenido muchos maridos y el que tenía no era de ella, sino se lo había quitado a otra mujer, y se acerca al pozo también a la hora del mediodía a sacar agua, dice la Biblia que también traía un cántaro. Pero cuando fue confrontada con Jesús y Jesús le empezó a decir todas sus verdades, también dice que ella dejó ahí tirado su cántaro. Después de todo, ¿va? Después de que el Señor le destapó la sopa, como dicen, y le dio signos de restauración. Entonces dice que ella dijo: me parece que eres profeta. Y usted ya sabe toda la historia. Dice que ella dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad a decir lo que había sucedido. Lo que quiero yo traerle a la memoria, que eso es lo que quiero enseñar, es la importancia que nosotros tenemos, o la importancia que hay en que nosotros bajemos nuestro cántaro. Porque así como lo hizo Rebeca, así como lo hizo esa samaritana, a la hora de estar enfrente de Jesús, a la hora de estar enfrente del Señor, no se negaron a lo que el Señor les estaba pidiendo, sino que se doblegaron, más bien dicho. Así nosotros lo hagamos, que podamos nosotros humillarnos
Que podamos nosotros ceder nuestra humanidad, nuestro ego, quiénes nosotros somos. Si algo nosotros debemos de hacer con velocidad para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos lleve en el casorio, para que el Señor nos lleve en matrimonio. Si algo nosotros tenemos que hacer para que el Señor nos restaure, como lo hizo con la samaritana, o para que el Señor nos dé pendientes, como lo hizo Eliezer, que Rebeca es figura de la iglesia, que somos nosotros, es bajar nuestro cántaro. Tenemos nosotros que hacer eso con prontitud. Entregar nuestra humanidad, entregar nuestro ego, ¿quiénes somos? Ahora, sinceramente, hermano, esto es bien difícil, porque cada uno de nosotros tiene un concepto, cada uno de nosotros tiene una forma de vivir, cada uno de nosotros tiene costumbres, actitudes, mañas, si usted quiere. Bueno, todos tenemos un montón de cosas que no queremos soltar porque pensamos que nosotros tenemos la razón. Todos tenemos eso. Pedro, hermano, quiso cambiar al Señor. Imagínense que el Señor ya había dicho: yo voy a ir a morir a la cruz, a eso vine. Y Pedro tenía otros conceptos y le dice: no, que no te suceda tal cosa. ¿Por qué no lo haces de otra manera? Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando las cosas del cielo. Entonces ahí Pedro tuvo que doblegar su orgullo, su ego, su forma de pensar. Juan, igual en algún momento le propone al Señor: Señor, estos no te están aceptando, que caiga fuego del cielo y los consuma. Entonces el Señor les dice: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, hermano, nosotros a veces sinceramente necesitamos considerar que podemos estar mal en nuestras actitudes, y que por nuestras actitudes malas tal vez nos está lloviendo hasta por debajo de la lengua. Y es que eso es lo que pasa, hermano. Mientras nosotros no nos dobleguemos, mientras nosotros no soltemos el cántaro, mientras nosotros no entreguemos nuestra humanidad delante del Señor, entonces eso está significando que nosotros somos orgullosos. Y si somos orgullosos, nos va a caer látigo, vara en la espalda. ¿Por qué nos cae vara? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué a veces nos latiguea el Señor una y otra y otra y otra y otra y otra? Porque no hemos doblegado al 100% nuestro ego. Esa es la verdad. No hemos entregado nuestra humanidad. Todavía queremos hacer nosotros las cosas a nuestra manera. Y hasta que no muramos, y hasta que no cedamos, y hasta que no nos rindamos, entonces el Señor no va a dar la victoria, no va a dar la bendición. Pero entonces, si algo sí tenemos que hacer, pero rápido, para ayer, como dicen, es esto: bajemos el cántaro. Dígale a su hermano: hermano, baja tu cántaro. Bajemos el cántaro, hermano. Que yo no bajo el cántaro, hermano. No, bajémoslo.
esta mujer, fíjese que Rebeca pudo haber dicho, bueno, ¿y este qué? Si es hombre. Me está pidiendo a mi agua que la saque él. Y todavía sus camellos. Y hermano, un camello si traga agua. Pero ella dijo, no hay problema. No hay ningún problema. Bajar el cántaro habla de humildad, de humillación y de un abandono personal. Entonces, ¿cómo vamos a establecer Boaz? ¿Cómo vamos a establecer esa columna que nos va a fortalecer? Bajando el cántaro. Prontamente. Pronto, dice ahí claro. Prontamente. Es decir, que desde el momento que recibió la orden, ¿cómo no? Y lo bajó y empezó a servir. No lo pensó. Cuando ya ponemos a pensar las cosas, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué él no? ¿Por qué ella no? ¿Por qué? Hermano, ya estamos empezando a perder. Hay orgullo. Necesitamos, hermanos, ser prontos. Ese cántaro lo que significa es humildad. Necesitamos ser prontos a humillarnos. La palabra humildad lo que significa es bajar. Bajarnos nosotros. A veces, hermanos, estamos en las nubes. Nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. No, tenemos que bajarnos, humillarnos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo va a venir el perdón? ¿Cuándo va a venir la sanidad? Cuando nosotros nos humillemos. Cuando nosotros nos bajemos. Esa es la palabra, eso es lo que significa humildad. Tapeinó. ¿Cuándo el Señor nos va a escuchar? ¿Cuándo nos va a sanar? Cuando nos humillemos, cuando oremos, cuando busquemos su rostro, cuando nos convirtamos. Cuando seamos humildes, cuando nos bajemos a hacer esto. Cuando ya demos nosotros nuestro brazo a torcer. El problema está que no lo damos a torcer. Sabemos quizás que estamos mal. Sabemos quizás que estamos haciendo las cosas mal. Y no queremos dar el brazo a torcer. ¡Auch! Dígame algo, amén. ¡Auch! ¡Ay! Algo. Es que esto nos pasa a todos, hermano, sinceramente. Porque mire, hermano, es que si Dios, mire, Dios quiere sanarnos. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Definitivamente. Entonces el problema no está en Él. A veces pensamos y decimos, Dios ha de estar enojado conmigo. Y tal vez sí está enojado, pero porque nosotros no queremos humillarnos. No queremos soltar el llanto. Duros para llorar, duros para suplicar, duros para decir auxilio, ayúdame. Hay que llorar, yo a veces me salgo, hermano, y por ahí solo, que nadie me escuche. A veces, me pongo yo a llorar. Mi casa no lo sabe, yo grito, lloro por allá solo. Pero es bueno decirle, Señor, auxilio, perdóname, sáname, libérame. Necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos para que entonces el Señor, hermano, empiece a trabajarnos.
Si algo tenemos que hacer rápido, pronto, es eso. Mire Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado. O sea que mire, de todas maneras la humillación va a venir. ¿Y para qué va a venir la humillación? La humillación tiene que venir porque es que Dios te quiere bendecir. Es que mira, hermano, tú ya estás marcado. Tú ya eres hijo de Dios. Ya no hay para dónde. Si pecas, ni pecar puedes. Te sale mal. Porque ya eres un hijo de Dios. Entonces hay dos opciones para recibir del Señor el perdón, la bendición, la restauración. El que nosotros vengamos y nosotros mismos nos dobleguemos, bajemos el cántaro y Dios diga: sí, mi hijo, yo te recibo, porque estás bajando tu cántaro. O por el hard way, como se dice en inglés. O que nosotros digamos no. Y venga el Señor y diga: ¿cómo de que no? Y nos humille. Entonces lo que hace a veces el Señor es: mi hijo, esta mi hija no quiere humillarse, yo lo quiero bendecir, ¿cómo le hago? Lo voy a tener que humillar yo. Entonces allá vas bien tranquilo y el Señor le dice a un policía: quiero que vayas y lo humilles y le pongas un ticket. Entonces te para el policía y estás ahí queriendo decirle algo y el policía te regaña y te dice: ¿qué andas haciendo? ¿Por qué estás violando la ley? ¿No sabes que esto y esto y esto y esto? Y hermano, te pega una millada y encima de eso te pone un ticket. Estás en el trabajo y de repente estás tranquilo y tu jefe te trata como una chenca. Chenca es el pedacito de cigarro que queda cuando alguien se fumó un cigarro y tira. La chenca de puro, decimos, tenemos ese dicho en Guatemala: la chenca de puro, la chenca del cigarro, porque ya no sirve y alguien la aplasta y la hace así. Entonces a veces a los hijos de Dios los tratan como chencas de puro, pero es que Dios permite a veces esas cosas porque uno no se ha humillado. ¿Y por qué Dios permite tanta humillación? Porque nosotros no nos hemos humillado. Claro, Dios no está contento con que nos estén a veces tratando como trapos. Honestamente, hermano, Dios llora. ¿Acaso el Señor nos dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis? Al Señor le dolía en su corazón, hermano, cuando venían los ejércitos y mataban a todos los israelitas. Le dolía en su corazón. Pero es que Israel no se arrepentía, no se doblegaba, no se humillaba. Y así era una tras otra, una tras otra. Y a veces así nos pasa a nosotros. Nos pegan unas humilladas, hermano, porque nosotros no nos humillamos. Pero si nos humilláramos, Dios nos enaltecería. ¿Por qué creen ustedes que Jesús ahora mismo está sentado a la diestra del Padre? Y toda rodilla se tiene que doblar ante Él y le tiene que confesar que Él es el Señor y que Él es Dios y que Él es el Rey de Reyes, porque Él se humilló. Jesús vino a este mundo y se humilló, sirvió a los hombres siendo el Dios. Le lavó los callos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe. Es que mire, hermano, a veces criticamos a Pedro tan rebelde que no se quiso dejarlo lavar los pies del Señor. Pero es que humanamente Pedro tenía razón. Si el Señor era Dios, y yo también, hermano, yo me hubiera hecho un lado. Cuando uno realmente reconoce al Señor, Pedro sabía que Él era Dios. ¿Y cómo Dios le iba a lavar los pies cochinos? Pedro tenía razón humanamente. No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Dios, ¿cómo vas a pensar si tú eres el maestro?
Pero lo que pasa es que la enseñanza era espiritual. Entonces el Señor ya le dice: no, Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo. Pero humanamente, hermano, fíjese hasta dónde llegó el Señor. Se humilló a sí mismo. Se humilló el Señor. Imagínese usted que un soldadito romano le pega una bofetada y el Señor no hace nada, cuando que Él es Dios. Cuando que Él estableció y dijo en el Getsemaní: si yo quisiera, mando a pedir ahorita 12 legiones de ángeles a que me sirvan y me defiendan. Y solo un ángel mató 185,000 hombres en una noche, en un momentito. Que hubieran hecho 12 legiones, destruyen todo el universo. ¿Hasta dónde se humilló el Señor? ¿Pero por qué lo hizo? Dice Hebreos: porque Él tenía el gozo puesto delante de Él. Es decir, que el Señor miraba lo que había al frente. Él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Él sabía que muchos le iban a servir. Él sabía que iba a salvar a muchos. Entonces dijo: yo me humillo, yo me humillo y yo me humillo. Y Dios lo enalteció. Ahora viene el Señor y nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso? ¿Por qué tenemos tribulación? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos quietud? ¿No será que no nos hemos humillado? ¿No será que necesitamos, hermanos, doblegarnos? ¿No será que necesitamos decirle: Señor, que no sea más yo? Como decía Pablo: ya no vivo yo, más Cristo. Y esa era una pelea que tenía Pablo. Es que esto no es, nadie está diciendo que es fácil, hermano. Nadie está diciendo que es fácil. Si Pablo se levantaba cañón un día y decía: hoy voy a servir al Señor, aleluya, y por la tarde, hermano, otra cosa hacía. Entonces escribe y dice: es que lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero no lo hago. Es una batalla, hermano. Si hay cosas, hermano, que yo a veces le digo al Señor: Señor, ¿por qué? No sé si a veces sea necedad, sea orgullo, solamente Dios con uno, hermano. Pero lo que sí nos va a contar y nos va a ayudar y nos va a bendecir es venir, pero prontamente, a humillarnos. Y si nos humillamos, hermano, Dios va a tener misericordia de nosotros. Yo sí quiero humillarme, hermano. A veces me cuesta. Mire, perdone, me voy a confesar aquí con usted. A veces me cuesta humillarme. Y yo sé que a usted también. Pero si nosotros, hermanos, nos esforzamos en esto, Dios nos va a bendecir. ¿Le sigo? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces mire lo que hacía Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el ángel. ¿Se acuerda que Daniel se puso a orar y a llorarle al Señor y a ayunar, y por 21 días no había respuesta? Claro, el ángel le dice que no había respuesta porque había una batalla espiritual.
Pero lo impresionante y la declaración que le hace el ángel a Daniel es: Daniel, mira, desde el momentito que tú dispusiste humillarte, el Señor te escuchó. Claro, no vino la respuesta en el momento tal vez como la querías, pero desde ese momento sí fuiste oído. Entonces mire, hermano, una de las cosas que hace la humildad, la humillación en nosotros, es que mueve el oído del Señor. Hermano, pero si yo he llorado, no duermo porque me paso orando, me paso llorando. ¿Y por qué? Tan calma, pueblo. Si realmente te has humillado, eso ya está delante del Señor. ¿Por qué no ha habido una respuesta? Porque hay batallas espirituales, hay propósitos, hay cosas que no conocemos. A Daniel, porque le dijo el ángel: mira, yo no vine porque esto y esto y esto pasó. Se me atravesó una hueste y tuve que solicitar la ayuda. Pero a él se lo explicaron, pero quizás a nosotros no nos lo van a explicar. Hay demoras, claro que hay demoras, hay esperas, hermano, hay. Pero eso no significa que al que se humilla, Dios no lo escucha. Claro que sí. Pero si algo nosotros tenemos que hacer pronto, hermano, pronto, es esto: humillarnos. Daniel lo sabía y por eso lo hizo. David igual. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero mire, fíjese que el asunto aquí de David fue al revés. Porque en el caso de Daniel 10:12, donde dice que fue escuchado porque él se humilló. Pero en el caso de David no quiso por un momento, por un tiempo, por un periodo. Entonces a él sí lo tuvieron que humillar. Y ya que fue humillado, entonces ahora sí ya puede guardar su palabra. Entonces luego dice él en el Salmo 119: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque David sí fue humillado, hermano. Porque él en algún momento no se quiso humillar. Por eso le digo, usted y yo ya estamos marcados. Ya somos hijos de Dios. Dios nos quiere bendecir y lo va a hacer. Por la vía buena y por la vía buena dura. Escoge tú, dice el Señor. Y de veras, hermano, tenemos que escoger si nos humillamos como Daniel o nos humillan como a David. Entonces mire, Nabucodonosor, ¿se acuerda de Nabucodonosor? El que se lo llevaron a comer zacate por 7 años, al que lo convirtieron en bestia. A él también, porque él no se quiso humillar. Pero él dice en Daniel 4:37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Yo sinceramente yo no quiero nada con la soberbia, ni con el orgullo. Y uno de los si se puede, si puedo usar esa palabra, termómetro, una de las reglas para saber en dónde estoy es
a través, hermano, de la humillación. Es decir, si estoy siendo humillado, entonces tengo que entender que puede haber soberbia en mi corazón. Si estoy siendo humillado, desgastado, si me están bajando, puede ser que haya orgullo en mi corazón. Porque el orgullo, fíjese que uno de los problemas o una de las cosas del orgullo es que el que lo tiene no se da cuenta que lo tiene. Alguien comparó que el orgullo era como el olor de boca o el mal olor, que el que lo tiene no lo siente, pero los demás sí. Algo así es el orgullo. Entonces a veces puede haber orgullo en uno, altivez, soberbia, pero como a veces uno no la mira, entonces Dios lo tiene que humillar a uno. Pero una de las cosas que uno puede saber si uno tiene orgullo es cuánto está siendo uno humillado. Pero si tú y yo tenemos la facilidad de humillarnos, entonces no va a haber necesidad que nos humillen, pues. Pero Nabucodonosor llegó a decir: yo ahora engrandezco al Señor, ahora lo alabo, ahora lo glorifico. Pero Él es el que humilla al que anda con soberbia. Y es que a él, hermano, sí le pasaron el tráiler, porque era soberbio. Bueno, sigamos avanzando porque apenas llevo uno. Ahora, miremos otra cosa que necesitamos hacer prontos, que necesitamos hacer rápido, con velocidad. Ya dijimos que necesitamos humillarnos. ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Te vas a humillar, hermano? Yo sí me voy a humillar. ¿Nos vamos a humillar? Amén, para que el Señor nos exalte. Amén. Démosle un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer rápido es pedir perdón. Prontos a pedir perdón, misericordia a Dios y a los hombres. Si algo tenemos que hacer con velocidad para ayer, es eso, pedir perdón, pero no solo a Dios, sino a los hombres si en algún momento los hemos ofendido. El pedir perdón está ligado también con la humildad, porque nadie va a poder pedir perdón si no tiene humildad. Yo voy a estar pidiendo perdón, que él venga a mí, que ella venga a mí. Ese es orgullo. Entonces se necesita humildad de decir: voy a ir porque me voy a liberar de él o de ella. A veces el perdón, lo he dicho, y eso es el perdonar a alguien que te ha ofendido a ti. Lo que hace es que cuando tú lo perdonas, no es que estés de acuerdo con lo que hizo, sino que te libera de él o de ella. Si alguien a mí me ofendió, entonces el perdón, yo lo perdono. Pero no es que te perdono porque no fue tan malo lo que hiciste. No fue malo lo que hiciste, pero yo te perdono porque yo me libero. Yo no quiero tener nada contigo en ese sentido. Pero en el otro sentido, si yo he ofendido, entonces yo también tengo que ir y decirle: mira, perdóname porque yo te ofendí. Pero si esa persona dice: ya yo no te perdono, ese ya son otros 20 pesos. Bueno, pero yo ya hice mi función. Si yo ofendí, voy y me acerco y digo: perdóname, lo siento, no debía hacerlo. Y ya, that's it. Si dice no te perdona, bueno, ese es problema entre él y Dios, pero yo ya pedí perdón. Pero perdonar, otra vez, es si alguien me ofendió. Entonces yo lo voy a perdonar, pero no porque él tenga razón. No, yo lo voy a perdonar
porque yo no quiero tener nada con esa persona, no quiero estar ligado, yo quiero estar libre, te perdono. Y ya, y tampoco voy a andar de manita sudada ya con él o con ella, ¿va? Sino yo te perdono y ya guardo mi distancia. Eso es así, hermano, sin rencores, sin remordimientos. Pero el pedir perdón está ligado con la humildad. Entonces aquí hay unos versos que yo quisiera que miremos. Dice 1 Samuel 25-23: cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Bueno, aquí, si usted se recuerda, Nabal, que era el esposo de Abigail, le había negado darle comida a David y a los que andaban con David, cuando David había sido muy bueno con él en el pasado. Entonces, en una oportunidad, porque esa es una de las cosas que nosotros debemos de comprender de la vida, hermano, que la vida es un círculo. A veces uno está arriba y a veces uno está abajo. La vida, hermano, es como la marea del mar, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Otro escribió como una tómbola o cantó, ya ni sé cómo. Pero la vida, hermano, así es. Entonces, por eso es que nosotros debemos de siempre sembrar el bien. Como dice Salomón, siempre debemos echar el pan sobre las aguas y después de muchos días, dice, lo encontrarás. Como quien dice que tú tienes que estar haciendo el bien, porque no sabes que en algún momento vas a estar mal, y por estar haciendo el bien alguien te va a venir a ayudar. Entonces David ayudó a Nabal en algún momento, pero David llegó el momento que tuvo necesidad, tuvo hambre con sus soldados, con los que andaba. Entonces dijo, bueno, yo he ayudado a Nabal, ahorita que yo necesito le voy a pedir a ver si me echa la mano. Claro, David sabía que sí podía. Entonces le mandó a decir a Nabal, mira, nos puedes ayudar a darnos de comer algo. Y este ingrato lo que le mandó a decir es que no. ¿Quién soy yo para darles de comer a eso? Hermano, viera todo lo que dijo, ahí está la Biblia. Entonces David se enfureció y dijo, bueno, pero si yo he sido bueno con este y ahora ¿por qué? Y dice que David le dijo a sus soldados, vamos y saber qué iba a hacer David, yo creo que hasta matarlos. Porque Dios toca a Abigail, que era la mujer de Nabal, y la mujer, sabiendo lo que había hecho su esposo y también sabiendo que a David venía a vengarse de la mala actitud de Nabal, entonces viene Abigail, sale al encuentro de David, y ella, sin haber hecho nada, porque fue Nabal el que le despreció y le negó la ayuda a David, pero la mujer Abigail, sin ella, hermano, tener la culpa de nada, y aún sin saberlo, que por medio de un criado ella supo todo. Entonces ella va al encuentro de David y le dice, perdone mi señor lo que hizo este hombre que es mi esposo, pero es un necio, es Nabal. Y le empieza a decir, por favor reciba de mí lo que usted está pidiendo. Ya le dio comida y todo. Pero ¿cómo ella hizo eso? Dice este verso que Abigail vino a David y prontamente se bajó del asno y se postró en tierra y ya le ofreció todo lo que David necesitaba. Entonces, este verso, ¿por qué tomé este verso? Para explicar que debemos de ser prontos para pedir perdón o misericordia a Dios y a los hombres, porque ya venía la muerte, la espada, el castigo sobre la casa de ella, sobre sus hijos, sobre su esposo. Hasta ella iba a morir. Pero ella se apresuró a pedir perdón. Ella se apresuró a pedir misericordia, a pedir una oportunidad. Y ya le dio a David lo que él estaba pidiendo. Entonces, David efectivamente perdonó a esa mujer. Y le dijo, gracias a Dios, le dijo, que Él te envió y me libró de que yo pusiera sangre en mis manos. Entonces, al contrario, David la recibió con alegría.
porque lo libró de ir a cometer asesinatos, de ir a matar a todos. Entonces a veces las cosas, hermano, a veces salen mejor de lo que a veces nosotros pensamos. A veces nosotros decimos, no, yo no voy a pedir perdón, porque si pido perdón, saber, y empieza uno a pensar un montón de cosas. Que si se burlan de mí, ¿qué tal? Y empieza. Pero cuando uno hace las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios volca todo eso para bien. Porque ella pudo haber dicho, híjole, no, pero si yo le pido perdón a David, es capaz que David hasta se va a aprovechar y no solo hasta me puede matar, y se va a quedar igualmente con todo. Pero ella se arriesgó y se apresuró, y fue todo lo contrario. David la recibió. No te preocupes, no hay problema, no hay nada. Al contrario, la halagó. Entonces, quizás, hermano, cuando nosotros necesitamos pedir perdón, no perdonar, sino cuando nosotros necesitamos pedir perdón, quizás vayan a cruzar en nuestra mente muchas cosas negativas. Pero que si nosotros nos esforzamos, si nos apresuramos a pedir perdón, Dios puede volcar esas cosas negativas en cosas positivas. Cosas que te van a honrar, cosas que te van a levantar, cosas que te van a cambiar de posición, de muchas cosas, porque así Dios opera. Dios, otra vez, enaltece al que se humilla. Dios no deja en burla al que se humilla. Dios, al contrario, levanta, hermano, a aquellos que se humillan. Entonces lo hizo con Abigail, lo hizo con este hombre también que se humilló aquí en Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Pero mire lo que el fariseo hacía: puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Porque subieron dos, su amigo que era publicano y él que era fariseo. Pero yo no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Mas este publicano, estando lejos, dice aquí, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Entonces Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, si algo nosotros debemos de hacer, hermano, velozmente, es venir a pedirle perdón al Señor. El primer verso de Abigail es pedirle perdón a los hombres para alcanzar misericordia. Pero este verso es pedirle perdón al Señor, hacerlo rápido. Si nosotros ofendemos al Señor, venir rápido y decirle: Señor, perdóname, la regué, fallé. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién no falla? Siete veces cae el justo, dice la Biblia. El justo. No está hablando del mediocre cristiano, del que es más o menos hijo, no, el justo cae 7 veces, pero 7 se levanta. La Biblia dice que si pecamos tenemos abogado. Mientras estemos aquí, hermano, en esta tierra, vamos a fallar. Si no le hacemos al mentiroso, dice Juan, primera de Juan. Pero entonces, como dice Romanos, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Tampoco. No nos vamos a columpiar. Pero hay ocasiones en que el pecado te alcanza. Hay ocasiones en que ya no tienes opciones. Y cuando vienes a sentir, ya estás ahí embarrado. Eso hay que explicarlo, hermano. Porque David dice que el pecado a veces lo alcanza a uno sin que uno a veces lo esté pensando. Cuando uno viene a sentir, uno ya hizo una tontera. Y a veces también uno peca premeditadamente, que uno lo ha pensado, lo planea. O sea que hay muchas formas. Pero sea lo uno o lo otro, si nosotros no nos humillamos de todo corazón
y nos venimos prontamente a suplicarle al Señor misericordia, el Señor nos perdona, porque Él lo dijo aquí, Él está hablando y Él puso el ejemplo aquí en Lucas. De hecho, el publicano, el que se estaba justificando, también recibió perdón, pero después. Porque dice que os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, que también el publicano fue justificado. Pero algo que yo les voy a decir es esto: a este lo perdonaron, pero primero lo tuvieron que humillar. O sea, lo que estamos hablando. Los dos eran hijos, uno orgulloso y uno humilde. El humilde, el que se humilló, lo perdonaron antes. Pero el otro no se humilló, porque él se estaba jactando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él tuvo que haber sido humillado. Y ya que lo humillaron, en su humillación, ya dijo: Señor, perdóname. Ya aquí en la cárcel, Señor, perdóname. En el hospital, perdóname. Enfermo, perdóname. Quebrado, perdóname. Así pasa. Así pasa. Así es que, y eso, hermano, ha sido, así ha sido, así es y así será. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A ser prontos. Venid, hermano, pero con prontitud, a suplicar misericordia. Mateo 5:25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Antes de que vengan consecuencias más grandes, mejor pidamos perdón. Antes de que sea tarde. Antes de que vengan otras cosas más. Antes de que se haga la bolita de nieve una gran pelota, ¿verdad? Seamos prontos para pedir perdón y seamos prontos para perdonar. Una más. ¿Cuánto llevo, hermano? 6, 7. Padre Santo, perdonen. Quiero ser pronto, perdonen. Mire, ya así rápido, solo leo. Mire, debemos de ser prontos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Si algo, hermano, debemos de hacer rápido, es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Miren lo que dice estos dos versos. Esdras 7:23: todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey de sus hijos? Y mire Eclesiastés 5:4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Bueno, el tiempo ya de veras, hermanos, me avanzó. Vaya que pregunté, si no yo sigo. Si algo, hermano, tenemos que hacer con velocidad, si algo tenemos que hacer con prontitud para establecer esa cuarta columna, es esta tercera cosa. Tenemos que hacer, hermano, lo que el Señor nos ha mandado hacer, pero pronto. Que el Señor te ha dicho, hay que hacerlo. Señor te ha dicho que te levantes a orar y tú has dicho: este año yo empiezo, y no lo estás empezando a hacer. Hazlo pronto. Si el Señor te ha dicho que tienes que evangelizar, hazlo pronto. Si el Señor te ha dicho que tienes que obedecer más, hazlo pronto. Si el Señor te ha dicho que tienes que humillarte, hagámoslo pronto. Con más razón
si lo hemos prometido. Porque muchas veces decimos: Señor, si me das esto, yo te prometo. Ay, hermano, tengamos cuidado con esas promesas, porque no se las estás haciendo al pastor, no se las estás haciendo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Aunque también si se las haces a ellos hay que tener palabra. Pero como aquí estamos hablando de las cosas de Dios, entonces, hermano, que el Señor de veras nos ayude, nos agarre confesados, humillados, y que nosotros podamos realmente hacer las cosas que tenemos que hacer. Mira, solo quiero leerte este verso y con esto oramos y comemos y tomamos la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena, el tiempo me ha avanzado un poquito, pero mira, cuando nosotros prontamente hacemos lo que Él nos pide, entonces Dios prontamente también nos da lo que necesitamos. ¿Quieres que Dios sea pronto para escucharte, para bendecirte, para sanarte, para liberarte? Seamos nosotros prontos también a hacer lo que Él nos pide. Dice Esther 2:9, y la doncella entonces agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Aquí la doncella es Esther delante del rey Asuero. Aquí la doncella somos nosotros y el rey es el Padre. El rey es Dios. Si lo logramos agradar, entonces por ese agrado, mire lo que hizo el rey. Prontamente le dio atavíos y alimentos. Prontamente el rey a la doncella que le agradó le dio atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. ¿Quieres que Dios te atienda prontamente, que Dios te conteste prontamente? Tú también prontamente tienes que hacer lo que le agrada. Y luego dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a establecer esta cuarta columna en nuestra vida, que podamos nosotros, Señor, prontamente venir a tus pies humillados. Que podamos nosotros prontamente, Señor, pedir perdón, perdonar. Que podamos, Señor, prontamente hacer las cosas que son tuyas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos que nos ayudes a hacer estas cosas, Señor, porque queremos agradar tu corazón. Queremos nosotros, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser bendecidos. Queremos ser, Señor, renovados, restaurados. Ayúdanos a ser diligentes, a ser prontos para oír tu voz y tardos para hablar. Que podamos nosotros ser tardos para el pecado, pero prontos para escucharte, prontos para ser hacedores. En el nombre de Jesús. Por favor, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos